A ver, muchachos, rapidito. Eh, Habíamos visto en este caso igual cómo transformar las expresiones a la forma canónica. Lo habíamos revisado de la forma pasada, sí, aquí estaban los ejercicios que habíamos visto, ¿no? A ver, entonces, la forma canónica está de aquí. Ahora, lo único que les debo mencionar por acá, pues, es las dos formulitas que van a ver en este apartado, ¿no? Y cuáles son las diferencias entre ocupar la una o la otra, ¿no? A ver, la que maneja en el prepo los profes, pues es la siguiente. Esta le voy a poner de prepo ya. La de prepo. Para pasar una forma, ojo, esta es en general para cualquier expresión cuadrática de la forma general o polinómica de esta manera, ¿no? Entonces, el prepo nos menciona que la formulita para poder transformar esa expresión a la canónica, pues es la siguiente, es el a por el x más b sobre 2a al cuadrado menos 4b cuadrado, perdón, menos 4a por c, y esto es de x sobre 4a, perdón. Ya. Entonces, esa es la formulita que van a trabajar en el prepo, ¿no? Sí. Lo que se van a encontrar en ese apartado. Ahora, la que manejamos aquí, le voy a poner aquí, en este caso, la que vamos a ocupar conmigo, es la que les había mencionado ya, que es la que ocupa las componentes del vértice de la parábola, de la expresión cuadrática con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, esa de ahí, en cambio, es obviamente súper similar, que nos dice lo siguiente: a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. ¿Sí? Ahí está. Pero ojo, aquí lo único que debemos de mencionar es que es el x del vértice, que es menos b sobre 2a, nada más, esa partecita. Y en cambio, el otro, que es el y del vértice, habíamos dicho que es evaluar la función en el x del vértice que acabé de encontrar. Sí, eso nada más. Y ya tengo todo para poder hacer el ejercicio. Entonces, bien, vamos a hacer este ejercicio de acá. ¿Ya? Voy a hacer este único ejercicio, voy a hacer por las dos, tanto como la que usan en prepo como la que usamos nosotros, ¿sí? Entonces, para explicar las diferencias y que vean con cuál se sienten más cómodos ocupándole, ¿no? Entonces, nos dice lo siguiente, ¿no? A ver, para nosotros el A, este es -1, el B es -2 y el C es 6. Entonces, aquí no voy a ponerle toda la parte que hacíamos de, bueno, transformando la forma canónica, o si es que le ven igual en el PDF del control que les había subido de el matemático Pucha, ¿sí? Ahí le pueden ver que le detallo un poquito más este apartado de cómo le transforma y todo. Ya saben, toda la formalidad de ir redactando las cuestiones que uno va haciendo, ¿no? Aquí solo voy directamente a lo que es el ejercicio. Entonces, la expresión que viene a ser del prepo le voy a copiar por acá para poder usarle, ¿no? Entonces, para nosotros nos quedaría lo siguiente, ¿no? La expresión sería en este caso menos por x, déjenme pongo el x en la mitad más o menos, ¿ya? Y ahora debo calcular, ¿no es cierto? Más, ¿cuánto vale b? El b vale -2 sobre 2 por a, donde el a vale -1, ¿no? Y ahí esto elevado al cuadrado. Ya luego vamos a hacer toda el álgebra correspondiente, todo lo que se deje hacer por ahí. Luego dice que es menos b al cuadrado, sería -2 al cuadrado, menos 4 el A, que es -1 por el C, que es 6, ¿ya? Y todo esto sobre 4A, que sería 4 por -1, ¿no? Listo. Entonces la primera parte quedaría de la siguiente manera. Esto de aquí, menos de arriba con el menos de abajo, se va a hacer más, nos va a quedar. Este también se va con este de acá, nos va a quedar +1 directamente, ¿no? Al cuadrado. Aquí, menos. Vamos a ver qué nos queda por acá. Aquí le voy a poner directamente en la calcu para ahorrar un poquito de tiempo, ¿ya? -2 al cuadrado es 4. Sería 4 menos 4 por -1 por 6. Y todo esto dividido para -4, ¿no? Todo esto dividido para -4. Dice que da -7, pero -7 con este menos de aquí, eso nos termina dando un +7. Ahora veamos si es que efectivamente estamos en lo correcto revisándole en el Wolfram, ¿no?
Pasémosle acá. Primerito, antes de calcular algún recorrido o algo, escribamos la expresión que necesitamos revisar por acá, que sería lo siguiente, ¿no? Menos 2x más 6. Ya. Entonces tendríamos esto de aquí tranquilamente. Y vamos a la de las formas alternativas, más formas. Tenemos que caer esta cosa. Vamos a poner más formas. Ya, ahí sí. Ya, y vean que efectivamente estamos en lo correcto, ¿no? No se irán a confundir, aquí el Wolfram solamente lo ordenó de otra manera, ¿no? Fíjense que tenemos tal cual la expresión. El 7 está con positivo o con más. El menos está multiplicando a x más 1 al cuadrado, que es tal cual lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos nuestra ley de asignación, esto es f de x, ¿no? Listo, ya. O también llamado la y, que también le habíamos dicho que se puede igualar a eso, ¿no? Ahora que ya tenemos esto de aquí tranquilamente, pues, ¿cómo analizo lo siguiente, no? Habíamos dicho en la clase del deber que si es que el x del vértice, que es este valor de aquí, cae adentro del intervalo del dominio, toca separar en dos intervalos en ese valorcito y de ahí nos ponemos a construir, que es algo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ahora viene la cuestioncita, ¿no? La cosa bastante relevante. Sí. A ver, ¿el x del vértice es uno o menos uno? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón? Y aquí viene lo que a mí, ¿por qué no me gusta ocupar esta formulita de aquí? Porque a uno le toca deducir el signo. En cambio, si es que uno ocupa lo que yo les estoy dando, uno ya sabe el valor del x del vértice solo calculando el apartado de aquí, sin necesidad de meterse en consideraciones que nos toca hacer ahorita. Entonces, vamos a verle, ¿no? A ver, nosotros debemos considerar lo siguiente, y para eso de ley necesito apoyarme de la fórmula que ocupo yo. Fíjense que la fórmula que ocupo yo me dice que es un x menos el x del vértice, ¿sí? Entonces, muchachos, si es que la fórmula que yo ocupo es menos el x del vértice y aquí yo tengo un más 1, la única forma que me puede dar eso es que haya sido x menos y el valor del x del vértice haya sido menos 1, ¿sí? Para que al momento en el que yo hago ley de signos, esto me hubiera quedado en este caso el más de aquí de la mitad. Entonces, ¿qué estoy notando? Que el x del vértice es igual a qué cosa? A un menos uno, ¿no? ¿Sí? A un menos uno que estamos notando por acá. Entonces, como pueden notar, podríamos decir que es el signo contrario prácticamente, ¿no? Al que nos está dando la formulita que ocupa en el prepo. ¿Ya? Entonces, ahora me pregunto, ¿no? ¿El x del vértice cae adentro de este dominio de la función f? Fíjense que no, para nada. El x del vértice es menos uno y el intervalo del dominio es de menos infinito a menos 4. El menos 4 está un poquito más alejado del menos uno, entonces no cae aquí. Así que de golpe tendría que calcular el recorrido de la función sin necesidad de separar, ¿no? Formalmente el conjunto sería los y que pertenecen al conjunto de llegada, tal que existe x que pertenece al dominio, tal que la y es igual a la expresión que acabé de calcular, ¿no? Que es menos x más 1 al cuadrado y más 7. Yep. Entonces partimos del dominio, formamos la ley de asignación y se concluye y se acabó. A ver, entonces tendríamos que el x pertenece de menos infinito a menos 4. En este caso nos quedaría que, como es menos infinito, la variable está siendo dada a la espalda por el Pacmancito. Y ahora sí nos ponemos a formar la ley de asignación. La x dice que está sumada a 1, entonces le sumo 1 a ambos lados, que nos quedaría aquí menos 3. Luego dice que eso está elevado al cuadrado, entonces déjenme le hago un poco más abajo. Le elevo al cuadrado todo, ¿no? Ojo, este menos 3 nos dice que es más grande que esta expresión. Sí, y las cosas más pequeñas algo negativo, ¿qué tipo de números siguen siendo las cosas más pequeñas algo negativo? Pues algo mucho más negativo. Entonces nos quedaría que esto es x más 1 al cuadrado, pero se debería invertir el signo del Pacmancito porque imagínense que algo más pequeño al menos 3 puede ser, por ejemplo, el menos 4.
Menos 4 es menor que menos 3, eso es cierto. Y si elevo al cuadrado, vean, me queda 16, es más grande que 9. ¿Sí? Cuando se pierdan en este tipo de cuestiones, traten de ponerse ejemplos numéricos, a ver si es que el Pac-Mancito debía o no cambiar el sentido, ¿no? A dónde apunta, a dónde está comiendo. Y al otro lado, pues el 9. Luego dice que multiplique por menos 1. Cuando multiplico divido por algo negativo, sabemos que se invierte el Pac-Man, no se resiente y voltea al otro lado. Y luego nos dice que le sumemos 7. Entonces nos quedaría aquí. Ya no le voy a hacer el siguiente paso de sumarle 7 y luego reemplazarle la y. Si es que yo ya sumo 7 en el siguiente paso, fíjense que esto ya es la ley de asignación. Entonces la siguiente parte ya prácticamente le puedo llamar y tranquilamente, porque ya acabé de formar toda la expresión una vez le sumé el 7. Y al otro lado, pues nos quedaría en este caso menos 9 más un 7, eso de ahí es un menos 2. Y esto visto en formato de intervalo, ya le voy a poner en este caso como resultado, nos dice que es de menos infinito hasta el menos 2 abierto. ¿Ya? Y tendríamos tranquilamente hecho esta parte de acá. Ahora, si es que en este caso déjenme, voy a copiar la expresión. Veámosle que efectivamente nos haya dado haciéndole en el Wolfram, ¿no? Nos decía que son de menos infinito a menos 4 sin incluir. Debemos ver igual que si está escrito todo bien, la entrada y todas esas cuestiones. La entrada está bien, el intervalo de restricción también está bien y vean resultado de y menor que menos 2. Tal cual, ¿no es cierto? Lo que acabamos de calcular. Entonces vean que nada más, sí, estamos en lo correcto. Bien, entonces vamos al 6, ya, este me estaban preguntando algunos, entonces veámosle qué pasa con este ejercicio. Ya, a ver, entonces, en el siguiente que le voy a hacer ya ocupando de aquí en adelante el que yo uso, ¿no? Si ya no voy a ocupar la del prepo, sí voy a ocupar la mía, ¿sí? Entonces, por si acaso, para que lo tengan en cuenta, en los siguientes ejercicios ya voy a ocupar esto. Si yo no tiendo a ocupar la del prepo, para no confundirlo del signo que les mencionaba anteriormente, ¿ya? A ver, entonces, ahí. Y tendríamos que la expresión que nos están planteando por aquí, el A es 1, el B es 1 y el C es 1. Entonces nos quedaría 1 por X menos. Y aquí viene la cosa, ¿no? Antes de esto de aquí al cuadrado y más el Y del vértice, calculemos pues como dice por aquí por separado, el Y del vértice y el X del vértice, ¿no? Entonces, le voy a borrar, de hecho, sí, déjenme le borro un ratito para hacer ahorita solo el cálculo primerito. Ya, nos dice que es menos b sobre 2a. Para nuestras expresiones sería menos b vale 1, 2, el a vale 1 y esto sería menos un medio. ¿Y qué pasa aquí, muchachos? Fíjense en una cuestión. Vean que aquí ya me dice de golpe la que yo les estoy dando cuánto vale el X del vértice. Ya no tengo que yo estar pensando es signo contrario, es signo igual al que está escrito en la expresión con la fórmula que ocupé. Vean que con la del prepo ese era un problema. Vean que en cambio ahora ocupando la que les estoy mencionando, de golpe ya me arroja que el X del vértice es menos un medio. Y antes de hacer más cálculos y más cuestiones, ustedes solo sabiendo esto ya pueden ver desde ahorita si es que su cálculo de recorrido van a tener que partir o no en intervalos, ¿no? Y fíjense que aquí sí, porque aquí adentro sí está el menos un medio. De menos infinito a cero sí está el menos un medio. Entonces va a tocar separarle en dos intervalos al dominio, ¿no? Entonces vean que es bastante más sencillo para evitar confusiones en esa cuestión. Y en cambio, el y del vértice que es el f evaluado en lo que acabé de calcular del x del vértice, que es menos un medio, sería lo siguiente, ¿no? Nos quedaría menos un medio al cuadrado más la x es menos un medio y esto más uno, ¿no? Esto sería prácticamente un cuarto menos un medio más uno. Yep. Y esto de aquí le podríamos hacer tranquilamente. Bueno, voy a aprovechar que tengo por aquí nomás la calculadorcita que nos dice que es un cuarto menos un medio. Voy a ponerla así para ahorrar un poquito de tiempo y más uno. Ya nos dice que es tres cuartos esta parte de acá, positivo. Ya. Y reemplazando ahora sí la expresión con los valores que acabé de encontrar, el A vale 1,
El uno pues prácticamente no me afecta en nada, entonces este uno pues lo podría eliminar de acá, ¿no? Luego es x menos, ojo, este menos es parte de la fórmula. Ahora, con el x del vértice que encontré que es menos un medio, pues va a ser en este caso menos por menos se va a hacer más un medio en esta parte, ¿no? Pero ojo, esto es para escribir la expresión como debe de ser a través de la manera en la que se expresa la apartado de la canónica, no de las cuadráticas. Sí, pero ya acabamos de ver que de ley esta forma que les estoy mencionando es mucho más factible de trabajarle para evitar confusiones. Vean que ahorita como le hicimos el análisis hace un ratito, ya vimos cuánto vale el x del vértice, ya nos adelantamos a saber de golpe que tocaba separar el intervalo del dominio, ¿no? Y más el apartado del y del vértice que acabé de calcular, ¿no? Listo. Ya. A ver, entonces, ahora sí, una vez nosotros tenemos esta partecita de acá, solamente corroboremos que sí estamos en lo correcto. A ver, déjenme ver por acá. Ahí estaba, ahí estaba, ahí está. Ya. A ver, dice que es x al cuadrado más x y más uno. Primero veamos que la forma canónica sí está bien calculada, ¿no? Y vean que sí, aquí está. Está bien calculada la forma canónica. Sí, x más un medio al cuadrado y esto de aquí más el 3 cuartos. Ya. A ver, ahora que ya tengo hecho esto, entonces puedo escribir el conjunto del recorrido, que sería el recorrido de R es igual a todos los Y que pertenecen al conjunto de llegada, tal que existe X que pertenece al dominio, ¿sí? Al dominio tal que el Y es igual a lo que acabé de calcular, ¿no? Que sería X más un medio al cuadrado y más 3 cuartos. Ya, eso nada más. Ya saben por dónde ir en este caso. Ahora abrimos el intervalo del dominio separándole en el valor que acabé de ver que sí cae el x del vértice. Y nos quedaría lo siguiente, ¿no? X que pertenece de menos infinito hasta el menos un medio. Recuerden que en uno debo incluirle y en el otro ya no. No importa en cuál haga, la cosa es que debe ir alternado. Un intervalo incluyéndole el valor y otro sin incluirle. Ya, unión desde, a este no le voy a incluir un medio negativo, ya, y dice que va hasta el cero incluido. Ya, listo. Ya, a ver, entonces abrimos esto en formato de desigualdad, ¿no? Nos quedaría, como es menos infinito, que el X está siendo dada a la espalda por un Pac-Mancito con barba, ya que el menos un medio está con corchete, es decir, incluido. Yep, unión o en este caso disyunción sería de menos un medio sin incluirle la x y llega incluido hasta el cero, ¿no? Ya, a ver, ok, entonces este de aquí menos un medio. Ya, déjenme la anotaba bien nomás. Listo, ahora sí me pongo a formar la ley de asignación, ¿no? Sumo un medio, nos quedaría x más un medio menor o igual que menos un medio más un medio es cero. O aquí lo mismo, el cero, x le sumo un medio y al cero también le agrego el un medio, ¿ya? Ahora, teniendo esta expresión, le elevamos al cuadrado, ¿no? Que es lo que nos tocaría hacer ahorita. Mucho ojo con esta parte de acá. Fíjense que la expresión nos dice que es más pequeña que el cero. Si yo elevo algo negativo, que es algo más pequeño que el cero al cuadrado, pues se hace algo positivo. Entonces, sería algo en cambio ahora más grande que el cero. Así que el Pac-Mancito al momento de haber hecho este paso, pues se invierte, ¿no? Voltea al otro lado. Al otro no pasa nada porque lo que queda sigue siendo positivo más grande que el cero, entonces se queda mirando al mismo lugar el Pac-Man. Aquí ya un medio al cuadrado es un cuarto, ¿no? Nada más. Y finalmente nos dice que le sumemos 3 cuartos. Donde si se fijan muchachos, cuando yo ya sumo el 3 cuartos a la expresión ya se forma la ley de asignación que vale lleno. Entonces ya voy a reemplazar como hice anteriormente para ahorrar paso. Una vez el reemplazo, aquí pues le sumo el 3 cuartos que estoy sumándole a todito para tener la expresión. Y lo mismo para el otro, ¿no? Sería también aquí lo mismo 3 cuartos, aquí ya la y. Y un cuarto más 3 cuartos es uno, ¿no? Entonces nos quedaría eso de ahí. Y ya prácticamente estaría el ejercicio hechito, ¿no? Nos quedaría que la y pertenece del intervalo
de 3 cuartos incluido hacia más infinito, unión del intervalo de 3 cuartos hasta el uno incluido. Pero muchachos, ustedes pueden hacer la recta numérica como gusten, pero estaría bueno que ya se den zona. Este intervalo de la derecha es más chiquitito y queda dentro de este otro de la izquierda. Así que finalmente puedo concluir directamente que Y pertenece de golpe ya solo al intervalo de 3 cuartos hacia más infinito. Por lo tanto, el recorrido de nuestra función R que le llamamos es 3 cuartos incluido hacia más infinito. Yep. Entonces, si nosotros le vemos acá en el Wolfram, ya vean que efectivamente sí estamos en lo correcto, ¿no? Ya, y ahí le tenemos. Ven, aquí el Pac-Man se come la variable, entonces es más infinito, está incluido porque tiene barbita. De 3 cuartos a más infinito la respuesta. Yep, eso era lo que me estaban preguntando más, ¿no? Si ven que no era muy complicado. No voy a entrar en la explicación de algunos que hacen la gran parte de profes del prepo que no hacen esto de partirle en el X del vértice. Hacen algo, pero el principio es el mismo y por eso sí sale el ejercicio también por esa parte. Pero como les menciono, trato de ir de esta manera para que igual se adapten a lo que la información que nos puede dar la forma canónica de la expresión cuadrática, ¿no? Ya, y finalmente el último, pues cosa de lo mismo, no nada del otro mundo. Como les dije, ya voy a ocupar la formulita que vamos a usar de ley conmigo, ¿no? ¿Qué sería esta de acá? Listo. A ver, entonces, para nosotros ahorita nos quedaría X del vértice. Para nosotros el A es 2, el B es -3 y el C es 4, ¿no? Listo, entonces nos quedaría menos B sobre 2A. Y esto no es nada más que 3 cuartos. Positivo. Y fíjense que el 3 cuartos no es positivo, el X del vértice. Y el X del vértice, que es 3 cuartos, ya está dentro de cero a más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Solo viendo esto, bien, por algo les decía que nos sirve más esta forma. Pues que directamente cuando ya me ponga a hacer el cálculo del recorrido me va a tocar partirle en dos intervalos, nada más. Yep. Y el otro nos va a quedar en cambio que la Y del vértice va a ser igual a W evaluado en el valor que acabé de calcular, que es el 3 cuartos, ¿no? Aquí déjenme ver, creo que en la anterior le puse F en lo que calculé aquí. Sí, tendrán cuidado de ponerle la misma notación, ¿no? La función es R, no F. Ya es nada más la costumbre, que en serio a veces, tanto que uno hace con F, G y H, uno se malacostumbra y vean es lo que me acabo de pasar. Ya, a ver, entonces, listo, solo nos tocaría evaluar esto, ¿no? Nos quedaría 2 por 3 cuartos al cuadrado, menos 3 por 3 cuartos, y esto de aquí más 4. Ya, a ver, entonces, vamos a ponerle esto rapidito en la calco, nos quedaría 3 cuartos al cuadrado menos 3. Bueno, aquí ya le podría haber hecho un poco más resumido, haciéndole operación entre fracciones, multiplicación, efectivamente, pero ya nada, ya. Y más 4. Ya. ¿Qué nos menciona aquí? Que es 23 octavos. Ya. Tendríamos tranquilamente el Y del vértice. 23 octavos. Ahora solamente pongámosle en la forma que nos quedaría que el W de X es igual a le multiplico X menos el X del vértice es 3 cuartos. Entonces menos de la fórmula con el 3 cuartos que es más, pues va a quedar menos 3 cuartos al cuadrado. Y esto de aquí más el Y del vértice que acabé de sacar, que es 23 octavos. Ya. Veamos que sí estamos en lo correcto. Veamos, veamos. Déjenme ver. A ver la expresión de ley me toca poner. Ahí está, qué buenas. A ver, dice que es 2 menos 3x más 4. Vamos a verle las formas. Y aquí está, ¿no? Vean que sí estamos en lo correcto nuevamente. Sí nos dio 2x menos 3 cuartos al cuadrado más 23 octavos. Ya. A ver, entonces el recorrido del W va a ser los Y que pertenecen al conjunto de llegada, tal que existe.
existe x que pertenece al dominio, déjenme ver, el dominio es de 0 a más infinito, tal que el y es igual a la expresión que acabamos de calcular. Solo le voy a poner ahí copiadito para no perder mucho tiempo, que es lo que hay que poner, no copy page prácticamente. Listo, entonces que el x pertenezca de 0 a más infinito es equivalente a que pertenezca a la separación en esos intervalos que voy a hacer, ¿no? Entonces la x pertenece de 0 y llega hasta el 3 cuartos, a este le voy a incluir unión, al siguiente ya no le incluyo, de 3 cuartos hacia el más infinito. Yep. Ahora sí, ya saben qué es lo único que hay que hacer, lo que jode tanto en la gente en la poli. Eh, 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 Nos tocaría hacer la carpintería, ¿no? Ahora sí, ahora esto como desigualdad. Sería x está entre 0 y el 3 cuartos. O la x es más grande que el 3 cuartos, ¿no? Sí, porque se va hacia más infinito. El Pac-Man se come al elemento o a la variable con la que estamos trabajando. Ya, listo, muy bien. Entonces, dice que la x debe estar restada por menos 3 cuartos. Entonces, resto 3 cuartos a todo. X menos 3 cuartos. 3 cuartos menos 3 cuartos se hace 0. Aquí también 0. Y x menos 3 cuartos. Ya. Déjenme verle tan, ya. Sí, ok. Listo. Luego dice que le elevamos al cuadrado. Fíjense que aquí lo que está a la izquierda, vean que el Pac-Man le está dando la espalda a todo eso. Y dice que es algo más pequeño que el cero. Es decir, todo esto son cosas negativas, ¿no? Cuando yo elevo las negativas al cuadrado se hacen positivas. Y me quedaría aquí 9 entre 16 más grande que x menos 3 cuartos al cuadrado y más grande que cero. Aquí, en cambio, el Pac-Man se come la expresión algo más grande que el cero es algo positivo. Cuando le elevo al cuadrado, pues sigue siendo positivo directamente. Listo. Luego dice que le multiplico por 2. Entonces, multiplicando por 2 toda la expresión con la que estamos trabajando, nos quedaría esto, ¿no? 2 por 9 entre 16. La mitad nos va a quedar al final de cuentas aquí 9 octavos. Recordemos que cuando multiplico por cosas positivas, el Pac-Man no se invierte, ¿no? Entonces, multiplicación o división por cosas positivas no se invierte el Pac-Man. Entonces, le mantenemos ahí tranquilamente. Aquí también, acá también, acá también, acá de igual manera. Aquí no ha pasado nada. Listo. Y ya, fíjense que finalmente lo único que me toca hacer ahora es sumar 23 octavitos por aquí. 9 octavos más 23 octavos. Déjeme verle 23 dividido entre 8 más 9 dividido entre 8. Nos da un 4 ya directamente. Listo. Entonces nos quedaría aquí 4. Fíjense que cuando yo ya le sumo el 23 octavos, lo que ya he hecho anteriormente, pues ya se forma la expresión que vale y. Entonces ya le reemplazo y aquí. Más grande que. Aquí le sumo 0 más 23 octavos es el 23 octavos. O lo mismo acá, 23 octavos, más pequeño que, y nos dice que aquí al momento de sumarle 23 octavos se forma la expresión que vale y, entonces nos quedaría la y ahí de esa manerita, ¿no? Y listo, ya muy bien, entonces nos quedaría esto en formato de intervalos, que la y pertenece de 23 octavos hacia el 4 abierto, unión desde el 23 octavos abierto hacia el más infinito, ¿no? Porque el Pac-Man se come la variable. Ahora fíjense lo mismo, ¿no? Esperaría que le vean que ese intervalo de la izquierda es más pequeñito y queda dentro de este otro que es más grande. Lo único que hace este intervalo chiquitito, fíjense que al momento de unirle con el otro, hace que el 23 octavos se incluya, ¿no? Porque aquí no está incluido, pero cuando yo le uno, pues ahí sí comparten ese elemento y sí estaría incluido ese valor. Entonces, finalmente, diría que la y pertenece al intervalo de 23 octavos hacia el más infinito. Es decir, que el recorrido del W ha sido 23 octavos hacia el más infinito. Ya. Veamos si es efectivamente lo que deberíamos haber obtenido, que no nos hayamos comido nada de algún numerito o alguna cuestión por ahí, ¿no?
A ver, déjeme ver dónde está la expresión. Es esta de aquí la que deseo. Vamos a reemplazarle por acá, que si esté bien los signos, todos, sí. Y nos decía ahora que la X ahora es más grande que el cero, ¿no? Entonces nos quedaría aquí el X y acá el cero. Ya, el cero estaba sin incluir, entonces nos debería dar eso. Y ya, vean que efectivamente sí estamos en lo correcto, ¿no? Vean que sí nos está dando el intervalo que decimos. La parte del Pac-Man se está comiendo la variable más infinito, está con barbita incluido, 23 octavos hacia más infinito. Y se acabó. Yep. Entonces, vean que de ley estos ejercicios son casi que de hacer lo mismo, ¿no? Por eso les decía ya, si cachan de dónde salía esto y el porqué de las cosas que hicimos, pues ya los otros pueden hacerle tranquilamente. Eso nomás, muchachos, pilas.